días estamos aprendiendo. Y cuando tenemos contacto con pacientes, cuando estamos en contacto en un hospital, cuando estamos en contacto el día a día, todos los días, aprendemos algo nuevo de los cuales tenemos que investigar y tenemos que indagar y tenemos que aprender. Todos los días un paciente es un caso. Todos los días estamos aprendiendo. Y cuando tenemos contacto con pacientes, cuando estamos en contacto en un hospital, cuando estamos en contacto el día a día, todos los días, aprendemos algo nuevo de los cuales tenemos que investigar y tenemos que indagar y tenemos que aprender. Todos los días un paciente es un caso nuevo y siempre nos deja algo. Yo no voy a estudiar solamente para un examen, yo tengo que estudiar para aprender. Y creo que en estos días lo publiqué en el Estado. Algo así, uno de los chicos que allí que hicieron su notación y eso. Pero todos los días tenemos algo que aprender. No nos podemos enfocar, no. Yo me voy a enfocar, no. ¿Por qué? A medida que ustedes avancen, esto es como un abreboca que le estoy dando para cuando ustedes avancen al quinto semestre, ustedes, quinto, sexto, séptimo, octavo, ustedes se van a acordar de mí. Me van a recordar. Cuando vean microbiología, me van a invocar que van a soñar conmigo. Porque le van a entrar los pelos que lo van a dejar calvos. No nos podemos conformar. Si yo agarro un cuaderno de un semestre pasado, por X, ejemplo, o Y, no, y lo que hago es copiar y pegar. Ok, es un soporte, te estás ayudando, pero hijo, ustedes tienen que investigar. Ustedes tienen que investigar. Ustedes no se pueden conformar nada más. Aquí lo que hacemos es como un abreboca, vamos a discutir es que, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ustedes están en el medio de la salud. Ustedes son unas criaturas, apenas están en pañales. ¿Cuántos años tienes tú, Karim? Tú no puedes pasar de 21 años. Es lo que yo veo más o menos a tu cara que yo veo. Imagínate estas canas, ¿ves? Estas canas hablan. Tú 19, 20, para que me llegue, imagínate cuánto falta. Y con todo eso yo todavía estoy estudiando. ¿Por qué? Porque tenemos un virus nuevo de las cuales todos los días tenemos que estudiar. Tengo un laboratorio que atender, todos los días tengo que estudiar, porque muchas veces el paciente me llega con unas preguntas o algo, yo aprendo de él o él aprende de mí. Es un feedback en esta vida. No, eso es lo que voy a estudiar y me voy a quedar. No, es un error. No piensen de esa manera. Si van a pensar de esa manera, se van a quedar estancados. No, eso es un error garrafal. Todos los días tenemos que leer, estudiar, aprender. Hay algo nuevo. No, pero que no, sí, tienen que estudiar, apliquen lógicas. Ustedes están del Team Marín de Dos Pirigües, Cucaramata, este es, más o menos. No, todo es raciocinio, razonamiento, lógica. Entonces no se pueden enfrascar, no se pueden allí, no. Ya yo lo veré cuando avancen el semestre. Otros dirán, bueno, ok, está bien, vamos a avanzar el semestre, será después. No piense de esa manera. Hay que estudiar y leer todos los días. ¿Ve? Hay que leer todos los días. Yo tengo mis responsabilidades. Tengo el laboratorio, tengo la universidad, tengo mi casa, tengo mi esposo que tiene Alzheimer. Más o menos. No me puedo quedar inerte, o sea, sin hacer más nada. No, hay que leer, hay que estudiar, hay que indagar. No sé si me copian la idea.
No sé si es que estamos en lo que estamos. Entonces, ¿quién me puede hablar de la fasciola hepática? Ajá. ¿Cuánto sacaste, Cari? Okay. Eso hace la sumatoria. No se crean, recuerden, todos estos trabajos que ustedes hacen, todas estas investigaciones que ustedes hacen, todo eso tiene un valor. Pero ya es al final del semestre, o sea, es la última nota que ustedes van a tener. Es la última. Apenas es la primera evaluación, faltan 2 evaluaciones y una cuarta que ya es la sumatoria de todos sus trabajos realizados. Eso tiene un puntaje. Eso tiene un puntaje. Y ahí da la totalidad. Allí da la totalidad. Entonces, decimos que la fasciola hepática es un tremátodo parásito aplanado. Al semestre anterior, ahorita le estaba haciendo referencia. Estaba en pasantías, Mucuchíes, Estado Mérida. Estaba haciendo la rural por allá. Muchas veces la rural está entre 6 meses rural. En la rural usted aprende más. Cuando usted está en un hospital, aprende más. Y me llegó un pacientico. Son gente sencilla, humilde, muy humilde, pero de gran corazón. Y el señor, porque fue un señor, me lleva unas heces. Lo ideal recoger en las heces en su envase adecuado. Pero el señor no tenía los medios como comprar un envase para eso. Y me lo llevó. Ahora, yo no sé cómo metió eso allí, pero lo metió. En un frasco de mayonesa, no, del otro, de salsa de tomate. Yo no sé cómo metió eso ahí, pero lo metió. Ay, qué horrible. Digo, señor, mire, yo no tengo dinero, no ando en las condiciones, un señor muy humilde, pero bueno, ok, está bien. Cuando yo observo ese parásito, que es una fasciola, yo converso con el señor, cómo se siente, qué es lo que está sintiendo, y el señor me manifiesta que él siente como unas mariposas que están volando en el estómago. Fíjense cómo uno se relaciona muchas veces con los pacientes, ¿eh? Uno indaga con los pacientes y aprende de los pacientes. Aprendemos todos los días, de paciente, de no paciente, del de arriba, del de abajo, de que sea, pero siempre aprendemos. Y ese paciente manifestó que sentía como unas maripositas cuando la persona está enamorada, unas maripositas que le volaban así como por el estómago. Y resulta que acontece cuando le realizo el examen de ese, veo la presencia de huevos de fasciola. Se distinguen por el opérculo que tienen y son grandes. Bueno, eso ayudó mucho más al diagnóstico. Ayudado mucho más al diagnóstico. Por eso les digo y les insisto, aprendemos de todo un poquito. Aprendemos de todo un poquito. No, lo que sí es verdad, ustedes investigar, pero no se atengan a eso. No, lean, estudien, enfóquense. No sé si me trato de explicar que ustedes logren entender. ¿Alguna duda? Dime, mi amor. Sí, porque esta, mira, ve los colores que tiene, ¿la estás viendo? ¿Tú ves todos estos colores?
Eso es ya de los años, ya uno, tantas cosas, sabiduría. Ujú, ya ustedes son unos pichones, ahora es que le falta. Enfóquense. El día a día tenemos que estudiar. Ay, pero ¿cuántos años voy a estudiar? No, toda tu vida. Toda tu vida vas a estudiar. Toda tu vida. Y mucho más que estás en el área de la salud. Más todavía. No te metas detrás de un mostrador. ¿Saben una cosa? Que a veces las creencias también influyen y yo no quería estudiar farmacia porque yo tenía el concepto, fíjense ustedes, yo tenía el concepto de que farmacia era estar detrás de un mostrador. Yo digo, yo no quiero una bodega, yo no quiero una bodega. Fíjense el error, porque de los errores aprendemos. Y de farmacia estudié un año y me cambié para bioanálisis. Bioanálisis me gradué, ok, ejerciendo, ya tengo 32 años ejerciendo mi carrera y todavía estoy activa. El hecho de trabajar todos los días, el hecho de aprender todos los días, el hecho de tener contacto todos los días con pacientes. Y mira, conseguí en la Universidad Santa María en el área de farmacia y ya tengo que 15 años, 15 años y veo que días siempre tengo que indagar. Y es un feedback de ustedes, ¿ven? Y casos nuevos, hasta ustedes mismos le cae un parásito y entonces, profe, mire, me pasó esto, aquello, ¿qué será esto, aquello, lo... Sí, porque todos los días tenemos que aprender, todos los días tenemos que indagar. ¿Sí? Eso de copiar y pegar no es bueno, no es bueno. Entonces, no estudien para un examen, no, solamente en una nota, no, eso es erróneo. Estudien para aprender, porque es lo que nos queda, más nada. Espero que les llegue mi mensaje. Entonces, ¿qué podemos hablar? De la fasciola hepática, que es un parásito aplanado. ¿Cómo es la morfología de él? ¿Qué acción produce ¿Cómo se llama la enfermedad del caso? ¿Cómo se llama la parasitosis? Fascioleasis. Sí. Y también tiene otro nombre que le llaman duela por su forma, por la forma de hoja. Macroscópicamente se visualiza, pero microscópicamente no. Microscópicamente nos ayudamos con el huevo que lo conseguimos en las heces. Se dice de que es tiene forma de hoja y se dice también que habita en el ganado. Recuerde accidentalmente cuando los animales van hacia la orilla del río, hacen su necesidad, hay el contacto con las heces y al haber contacto con las heces, ese es el medio de transmisión. También es a través de las plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas, al ser consumidas por el animal o por el hombre accidentalmente, también nos infectamos. Nos infectamos. Y sucede en el hombre de manera accidental, pues al tener contacto con estos huevecillos
a través de la ingesta del agua, de estas aguas contaminadas, o a través de las ingestas del berro o de las algas o de los caracoles. Hay unos caracoles que son consumibles y por supuesto accidentalmente hay la parasitosis, la infección. ¿Qué acción patógena refleja? Sí, es mecánica porque se encuentra prácticamente en el organismo. ¿Cómo nos infectamos? Sí, este parásito entra a través vía oral por la ingesta de, como yo le dije anteriormente, de estas aguas maltratadas, de las algas, de los caracoles. Y por supuesto que el animal también se infecta de esa manera. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Sí, sí, lo primero que vamos a hallar son los miracidios. Estos miracidios se convierten en esporoquistes y los esporoquistes se convierten en redias y las redias en cercarias. Luego estas cercarias se transforman en metacercaria y es la forma infectante de la distosoma. ¿Cómo lo detectamos? ¿A través de qué? ¿De un examen de ese en fresco o hay otro estudio más especializado? Eso es correcto. Por eso es que es importante el consumo de los higos, del hígado. Ellos se depositan allí. Exacto. ¿Cuáles serían las medidas profilácticas? En forma general puede ser el control higiénico y sanitario del agua y los alimentos,
evitar o controlar la presencia de caracoles en las zonas de pastoreo y de cultivo, control sanitario de los animales, manipulación y eliminación adecuada de los residuos, control de las aguas de riego, eh, en forma individual puede ser adecuada medida de higiene, lavado de manos adecuado, limpieza y desinfección de cortes, arañazos o heridas en la piel, evitar el contacto con elementos contaminados y evitar el consumo de plantas acuáticas, crudas silvestres y sus frutas, así como la ingesta de agua no tratada. Sí, por eso es que es tan importante nosotros, es el lavado de los vegetales y de las plantas, de los alimentos, todos, en una proporción de vinagre y una proporción de agua y vinagre al mismo tiempo, ¿verdad? Para que no sea tanta la infección. El vinagre mata todo, el cloro también. Claro, el cloro no le vamos a echar a la comida, es algo, pero por lo menos lo que es el piso, la zona. Pero sí agua y vinagre que nos ayuda en igual proporción para desinfectar, para limpiar. Otra de las cosas es que en este caso de la fasciola hepática nos ayuda. Por supuesto, cuando el paciente se hace un examen hematológico y sale la presencia de eosinofilia, siempre los eosinófilos cuando están elevados o nos indica la presencia de un parásito o algún tipo de alergia. Pero no tan solamente nos vamos a conformar con un examen hematológico, porque siempre tenemos que afincarnos a otro que nos ayude a identificar el parásito como tal. Sí, el hígado porque es el órgano motor, es el órgano receptor, es el órgano que capta. Ese es el hígado que metaboliza todo completamente. Nos ayuda, porque recuerden bien que aparte de la fasciola hepática, también en el caso de los plasmodios el hígado se inflama y muchas veces cuando el hígado se inflama es indicativo de algo, pero siempre tenemos que tener todas las cartas, como se dice, sobre la manga para poder determinar el diagnóstico como tal. Cuando veamos que hay el hígado inflamado, ok, hay algo que no encaja en el cuadro clínico y por eso es que vamos descartando entre uno y otro. Pero también allí en este caso el hígado, ese es un indicio, nos ayuda, ok, el hígado está inflamado, pero hay algo más que nos ayuda a detectar la presencia de ese parásito. Por supuesto que ya al tener el diagnóstico, que es un examen de heces en fresco, ojo, ojo, cuando en el primer estudio de un examen de heces no nos refleja, no nos conformemos con esto, debe de existir un seriado, debe existir un seriado. Cuando yo hablo que debe de existir un seriado, son 3 días seguidos consecutivos. Ejemplo, lunes, martes, miércoles, 3 días seguidos. Martes, miércoles, jueves, 3 días seguidos. Miércoles, jueves, viernes. Yo no puedo decir jueves, viernes y sábado porque yo no sé si ese laboratorio trabaje los sábados, trabaje los domingos, trabaje los días feriados. Pero sí debe de existir que sean 3 días seguidos consecutivos para poder determinar la presencia o no del parásito. Que eso es lo que nos va a ayudar al diagnóstico. Otra de las parasitosis sería el Schistosoma manzoni, que también es otro parásito de agua dulce. Sí, viene el Schistosoma manzoni.
que ellos por normalmente son de sexo separado. Exacto. Así mismo es. Fíjense, en los chistosomas tenemos 3 variedades de chistosoma. El hematobium, haematobium. ¿Por qué le dicen haematobium? Porque normalmente lo conseguimos en las heces. En las S, perdón, en las S no, me disculpa, borren eso ahí, ese no es en la orina. Y lo identificamos por el espolón que el huevecillo presenta. Y eso nos ayuda a diagnosticarlo. El espolón que presenta. Entonces luego seguimos el chistosoma manzoni y por último conseguimos el chistosoma japónico. ¿Llegaron a estudiar eso? Ok. ¿Existe alguna diferencia, alguna variabilidad entre los tres? ¿Los tres son iguales o diferentes? ¿Quién penetra allí? La uroscaria. ¿Y alguno de los huéspedes al respecto? Siempre es el molusco. ¿Cuál sería la acción patógena? Antigénica. Antigénica porque el parásito se destruye. Antigénica porque el parásito se destruye. Todo parásito se destruye. Y muchas veces cuando observamos microscópicamente las cristales de Charcot Leydig, en un examen, un reporte de examen de ese, cristales de Charcot Leydig, es indicativo de que hay una parasitosis de las cuales se destruyó, pero quedaron restos allí, que no ha sido eliminada completamente. ¿Cómo nos infectamos? Las personas se infectan cuando las formas larvarias del parásito liberados por los caracoles de agua penetran en la piel con aguas infectadas. Okay. ¿Y cuál sería el diagnóstico adecuado? El método más comúnmente... Importante, fíjense, para conseguir este parásito, indistintamente, cualquiera, a veces lo conseguimos en la orina, pero este se consigue en la orina. Decirle al paciente lavado de sus partes íntimas, con agua y jabón. Elimina el primer chorrito y al resto recogerlos. ¿Por qué? Porque en la noche descansamos
Y todas las células muertas son descamadas, de las cuales caen el envase de orina. Y cuando vamos a visualizar, son células abundantes, que son células muertas, de las cuales no cuentan para nada. Al menos que sean células redondas, que son las células a nivel renal, que esas sí cuentan, porque ya ahí nos está diciendo cómo funciona ese aglomero, cómo está funcionando. Pero las células epiteliales no, porque son células de descamación, son células muertas que no nos interesan. Muchas veces ustedes observan en un examen de orina, en un resultado que dice células epiteliales abundantes, escasas, moderadas. Esas son células muertas, eso no nos interesa. Por eso es que se requiere un examen de orina completamente higiénico. Lavado sus partes con agua y jabón, eliminado el primer chorrito y el resto recogerlo allí, porque las células epiteliales tapan los elementos y tapan los parásitos y tapan las bacterias completamente. Fíjense que tan importante es eso. ¿Cómo sería el ciclo evolutivo? Exactamente. ¿Cuáles serían las medidas profilácticas entonces en tal caso? Sí, más que todo cuando las aguas son infectadas, contaminadas. Eso es lo que más es lo que produce daño. ¿Cuál sería otro de los parásitos que se mandó a estudiar? Ajá. Con respecto a ello, ¿qué se pudiera decir? Exacto. ¿Cuál sería el huésped definitivo? El hombre y otros mamíferos domésticos o silvestres. ¿Y el huésped intermediario? Los moluscos como el caracol y los crustáceos como cangrejos o camarones. Porque son de agua dulce. Por eso es que también sucede la infección. O sea que en tal caso sería por la ingesta de los cangrejos ya infectados. Por eso es que es tan importante el lavado de estos cangrejos
cuando se estén administrando. Muchas personas se los consumen semicrudos. Se los consumen también en sushi. ¿Cómo? Sí, sí. Y entonces es allí donde hay la mayoría de las infecciones. La mayoría de las infecciones. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por examen. ¿Por? Examen microscópico del esputo y las heces y también pruebas serológicas para detectar el anticuerpo. Recuerde que yo siempre les he dicho que todo parásito produce tos. Todo parásito produce tos. Dice, no, que es una neumonía, una bronquitis, no, todo parásito produce tos. Entonces allí donde nos toca a nosotros como profesionales en el área, como investigadores, empezar a indagar y buscar de dónde proviene esa tos y hacia dónde nos va a dirigir, hacia dónde nos va a llevar y qué es lo que vamos a buscar. Y entonces vamos ¿cómo lo digo? Vamos como derramando, desglosando cada uno de ellos. A veces dicen, no, pero el médico parece que estuviera como indagando. No, esa es la manera, porque no sabemos en sí. Recuérdense que todo parásito produce tos, produce fiebre, dolor abdominal, dolor estomacal. Son muchas similitudes. Y entonces, entre tanto es el cuadro donde hay uno que encajamos allí. Aquí está la presencia del parásito y eso es lo que nos ayuda al reflejo inmediatamente de él. Cuando se requiere el esputo, para un examen de esputo, se requiere no la saliva, porque él genera flema, y lo que buscamos, exigimos como tal, es lo que vulgarmente llamamos gargajo. Eso es lo más importante en un estudio de esputo. En un estudio de esputo no es, no, mira que eché la saliva, a mí no me interesa eso. La saliva no, porque yo no voy a conseguir nada allí. Bote lo que es la secreción, el gargajo, esa parte, esa secreción, bótela, que eso sí es importante. Allí está todo. Bien sea amarilla, bien sea verdosa, bien sea blanca, pero lo que se llama es por eso que se le dice la palabra esputo. Eso es correcto. Por eso es que las enfermedades se disfrazan, porque es un solo hospedador, y como es ese solo hospedador, tiene diferentes patologías. Entonces es allí a donde nosotros nos toca indagar y empezar a escudriñar para ver y en dónde ubicarnos. ¿Ves? Y tenemos que tener como un cuadro, bueno, esto sí, esto no, para poder llegar al punto, bueno, es esto lo que tiene el paciente. Estamos hablando de paciente. Por eso es que nos ayuda mucho. Las clínicas nos ayudan mucho, bastante, nos ayuda enormemente. Okay. ¿Cuáles serían las medidas profilácticas adecuadas?
Exacto. Con todo esto,